Imagina el mapa del mundo visto desde el espacio en una noche cualquiera. Las ciudades son puntos de luz que parpadean, los océanos parecen manchas de tinta oscura y, sin embargo, hay un país cuya huella se percibe incluso donde no se ve su territorio. No importa en qué rincón del planeta vivas, tarde o temprano, algo de tu vida cotidiana está tocado por las decisiones, la cultura y el poder de Estados Unidos. Quizá lo notas en el billete que guardas en tu bolsillo, influenciado por la fuerza de su moneda. Tal vez en la película que ves en tu teléfono, producida en un estudio de Hollywood al otro lado del continente. O en las noticias que irrumpen en tu día hablando de guerras, sanciones, alianzas y discursos que no se pronuncian en tu idioma, pero que alteran los precios, las fronteras y hasta la paz de tu país. Es difícil hablar del mundo moderno sin que, tarde o temprano, el nombre de Estados Unidos aparezca en la conversación. En poco más de 2 siglos y medio, una nación joven, nacida como una colonia más en el mapa, se convirtió en el centro de gravedad del planeta. Su economía marca el ritmo de los mercados, su ejército influye en la balanza del poder, su cultura se filtra en canciones, series, modas y redes sociales. De Nueva York a Los Ángeles, de Silicon Valley al Pentágono, sus decisiones atraviesan océanos y llegan a casas donde quizá nadie ha pisado nunca suelo estadounidense, pero vive bajo el impacto de lo que allí se decide. Sin embargo, detrás de estadísticas, gráficos y titulares, hay una pregunta más profunda, una que no se puede responder con datos económicos ni con análisis geopolíticos. Porque si es cierto que esta nación ha alcanzado una influencia incomparable en el plano humano, ¿qué significa eso en el plano espiritual? ¿Cómo se ve Estados Unidos cuando no lo miramos desde la óptica de los gobiernos y los mercados, sino desde la perspectiva de Dios? A lo largo de la historia, los imperios han ido y venido. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, cada uno, en su momento, pareció invencible, destinado a durar para siempre. Sus ejércitos dominaban territorios enormes, sus culturas se imponían como modelo, su poder intimidaba a naciones enteras. Pero la Biblia no describe estas potencias solo como actores políticos, las presenta como piezas dentro de un plan mucho más grande, el plan de Dios para la humanidad. Ninguno de esos imperios fue invisible a los ojos del cielo. Todos tuvieron un papel, un tiempo y, finalmente, un final. Y entonces surge la gran pregunta que incomoda a muchos y fascina a otros: ¿qué lugar ocupa Estados Unidos en ese tipo de historia? No en la historia que escriben los historiadores, sino en la historia que Dios está escribiendo. ¿Es solo la potencia del momento, destinada a ser reemplazada por otra? ¿O tiene un rol específico dentro de los tiempos finales que la Biblia describe? ¿Es un instrumento de bendición, un muro de contención, una nueva forma de Babilonia moderna o algo totalmente distinto? Cuando uno observa el impacto de Estados Unidos, es fácil ver el poder humano, bases militares repartidas por el mundo, acuerdos económicos, tratados, moneda fuerte, industrias gigantescas, tecnología que cambia la manera de comunicarnos, trabajar y pensar. Pero la mirada se queda corta si solo se queda ahí. El verdadero punto de inflexión aparece cuando alguien se atreve a levantar la vista un poco más y a hacer una pregunta que muchos prefieren evitar: si Dios sigue gobernando la historia, si nada escapa a su soberanía, ¿dónde encaja esta nación que parece sostener gran parte del orden actual del mundo? Tal vez nunca te lo habías planteado así. Quizá para ti Estados Unidos era simplemente el país de las películas, del dólar, de los superhéroes y las noticias internacionales. Pero, de pronto, la idea cambia. Ya no es solo una superpotencia, sino un actor dentro de un guión escrito mucho antes de que existiera, un guión que la Biblia afirma que conduce a un desenlace final. Y si eso es verdad, si esta nación está de algún modo conectada con los propósitos eternos de Dios, entonces su ascenso, su influencia y, eventualmente, su caída dejan de ser meros asuntos políticos y se convierten en señales que vale la pena examinar. Imagina por un momento que cada decisión tomada en un despacho de Washington no solo mueve mercados, sino que, de alguna forma, también se inscribe en una historia invisible para los periódicos, pero muy clara para el cielo. Que cada ley, cada guerra, cada alianza y cada discurso no solo afecta a naciones y generaciones, sino que se suma a una balanza espiritual que tarde o temprano será revisada por Dios. Bajo esa luz, la pregunta ya no es solo qué hará Estados Unidos con su poder, sino qué hará con la responsabilidad que ese poder implica. El video abre precisamente esa puerta. No se conforma con repetir que Estados Unidos es fuerte, rico o influyente, el mundo entero lo sabe. La pregunta verdadera es otra:
¿qué papel le asigna Dios a una nación que ha llegado tan alto? ¿Está destinada a mantenerse como potencia hasta el último capítulo de la historia humana, o su poder es solo una etapa más antes de un reacomodo global que la Biblia ya anticipó? ¿Se trata de un país levantado para sostener ciertas causas, proteger a ciertos pueblos y extender ciertas verdades, o será recordado como una civilización que, habiéndolo tenido todo, se apartó del propósito de Dios? Mientras se traza este retrato de Estados Unidos como gigante mundial, la narración invita a mirar más allá de las cifras y los mapas. Te pide que veas la nación no solo como una estructura política, sino como algo que también será evaluado desde el cielo. Porque si Dios pesa a las personas, también pesa a las naciones. Y si eso es así, la influencia de Estados Unidos no es solo un privilegio, también es una responsabilidad. Cada portaaviones, cada tratado, cada elección presidencial y cada discurso que divide al mundo entre aliados y adversarios podrían ser, en última instancia, piezas de un rompecabezas mucho más grande que cualquier agenda humana. Eso es lo que vuelve tan inquietante la pregunta inicial: si Estados Unidos está tan presente en las noticias del mundo, ¿estará igualmente presente en el mapa profético de Dios? Y si no lo está, ¿qué significa ese silencio? Este planteamiento inicial no entrega respuestas todavía, pero sí algo más importante, despierta la inquietud. Si una nación con tanto peso en la historia reciente realmente tiene un papel en el escenario profético, entonces vale la pena escuchar con atención lo que las Escrituras podrían decir al respecto. Y si, por el contrario, su silencio en la Biblia también es un mensaje, tal vez no menos serio, entonces entenderlo también es urgente. Con esa tensión entre lo que se ve en los noticieros y lo que podría estar escrito en los planes de Dios, el viaje apenas comienza. A partir de este punto, la historia entra en un territorio donde la geopolítica se mezcla con la teología y donde las opiniones de millones parecen dividirse como si se tratara de dos mundos completamente distintos. Porque si hay algo que caracteriza a Estados Unidos no es solo su poder, sino también la sombra que proyecta en el imaginario espiritual de quienes estudian las profecías bíblicas. Para algunos, es un gigante levantado por Dios, para otros, un coloso destinado a caer bajo el peso de su propia rebelión. Y entre ambos extremos, surge un debate que no es nuevo, pero que hoy resuena con más fuerza que nunca. Por un lado, está la visión sombría, la que ve a la nación como una especie de Babilonia moderna. No una Babilonia de ruinas antiguas, sino una Babilonia repleta de nians, tecnología, lujos y una influencia global tan profunda que, para muchos, encaja con las descripciones bíblicas de una potencia que embriaga al mundo con su poder, su cultura y su comercio. Quienes sostienen esta postura afirman que si la Biblia habla de una ciudad corrupta, idólatra, rica y arrogante, no es difícil mirar hacia la potencia norteamericana y reconocer algunos de esos rasgos. Su dominio cultural, su maquinaria económica, su influencia moral o inmoral según quien la observe, sus leyes que se alejan cada vez más de principios bíblicos, todo eso hace que más de uno vea en Estados Unidos el eco de aquella Babilonia cuya caída, según la profecía, sacudiría a todas las naciones. Pero en el extremo opuesto está la visión que convierte a Estados Unidos no en un enemigo de lo sagrado, sino en una barrera que todavía contiene una oscuridad mayor. Para quienes creen esto, la nación norteamericana es un muro, quizá imperfecto, pero necesario, que ha protegido a Israel en momentos clave, que ha frenado avances geopolíticos peligrosos y que ha sostenido la libertad religiosa que permite predicar el Evangelio en lugares donde antes parecía imposible. En esta lectura, Estados Unidos no es la Babilonia del juicio, sino un instrumento utilizado por Dios para equilibrar el tablero mundial hasta que llegue el tiempo final. Dos interpretaciones tan opuestas no pueden coexistir sin suscitar preguntas profundas. ¿Cómo puede la misma nación ser vista como el símbolo de la apostasía global y, al mismo tiempo, como defensora de Israel, el pueblo del pacto bíblico? ¿Cómo puede una potencia ser considerada al borde del juicio y, simultáneamente, representante de un propósito divino? La contradicción no es sencilla, y justamente por eso el video propone no elegir bandos de inmediato, sino hacer algo más sensato, volver a las Escrituras. En vez de alimentar rumores, suposiciones o discursos cargados de ideologías humanas, la narración promete un análisis completamente distinto. Propone sumergirse en la historia real de Estados Unidos, en su relación con Israel, en su impacto espiritual sobre el mundo, y sobre todo, en los textos proféticos que durante siglos han señalado el rumbo de las naciones. La intención no es adivinar el futuro ni imponer conclusiones apresuradas, sino preguntarse qué revela la Biblia cuando se examina con cuidado y sin prejuicios. El tono cambia,
deja de ser una discusión entre opiniones y se convierte en una búsqueda seria. Si la historia demuestra que Dios ha usado imperios para juzgar, para sostener, para proteger y también para derribar, entonces es razonable pensar que Estados Unidos también tiene un lugar en ese patrón. No importa si dicho rol es glorioso, trágico o simplemente transitorio, lo relevante es que no se puede entender sin mirar más allá de la superficie política. Así, mientras algunos temen el juicio de una nueva Babilonia y otros confían en la fortaleza de un muro protector, el video se prepara para desentrañar un misterio que ha dividido a estudiosos, pastores, analistas y creyentes por igual. No desde el alarmismo ni desde el patriotismo, sino desde algo más antiguo y más sólido, la palabra de Dios. La pregunta no es qué piensa la gente, sino que revela la Escritura cuando se observa con los ojos del Espíritu y no con los de la opinión pública. Con esta tensión entre juicio y propósito, el relato se adentra en un territorio donde las suposiciones humanas dejan paso a una exploración seria del destino de una nación que, para bien o para mal, ha cambiado el rumbo del mundo. Y mientras esa búsqueda se abre ante el lector, la historia continúa avanzando, prometiendo que las respuestas no se quedarán en la superficie, sino que tocarán los cimientos espirituales de Estados Unidos mismo. Cuando la narración retrocede hacia los orígenes de Estados Unidos, algo llamativo ocurre, la imagen de una superpotencia moderna desaparece, y en su lugar surge un pequeño grupo de hombres y mujeres temblando de frío en la cubierta de un barco maltrecho. No hay rascacielos, no hay fuerza militar, no hay riqueza. Solo un puñado de personas exhaustas, aferrándose a una convicción tan poderosa que los llevó a abandonar su tierra, su seguridad y, en muchos casos, a sus propias familias. Esa convicción era la búsqueda de libertad religiosa. La historia de Estados Unidos no comienza con tratados, constituciones o congresos, sino con peregrinos que cruzaron un océano porque creían que la vida debía regirse por la palabra de Dios y no por los decretos cambiantes de reyes o autoridades. Estos colonos no buscaban simplemente un lugar para vivir, buscaban un lugar donde pudieran construir una sociedad que respondiera ante Dios antes que ante cualquier poder humano. Esa visión no solo era espiritual, sino profundamente práctica. Querían un gobierno que reflejara principios bíblicos, leyes que reconocieran una autoridad moral superior y comunidades organizadas en torno a valores que consideraban sagrados. Uno de los momentos más reveladores de esa mentalidad se plasma en el célebre Pacto del Mayflower. Antes siquiera de tocar tierra, los peregrinos redactaron un documento que comenzaba con palabras que hoy parecen casi olvidadas: en el nombre de Dios, amén. No estaban fundando un simple asentamiento, estaban declarando un propósito espiritual. El pacto hablaba de la gloria de Dios, del avance de la fe cristiana y del compromiso de construir una sociedad que reflejara sus convicciones. Ese texto, firmado por hombres que no sabían si sobrevivirían el invierno, se convirtió en la primera piedra de una nación que nacería con una identidad marcadamente judeocristiana. Esta visión no se quedó en juramentos escritos a toda prisa. Años después, John Winthrop, gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, pronunció un sermón que definiría el carácter espiritual de estas tierras nacientes. En A Model of Christian Charity, Winthrop anunció ante los colonos que debían verse a sí mismos como una ciudad asentada sobre un monte, citando directamente las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. No era una metáfora política ni un lema patriótico, era una advertencia y una responsabilidad. Según Winthrop, el mundo entero observaría su conducta. Si vivían conforme a la voluntad de Dios, serían luz para otras naciones. Si fallaban, serían motivo de vergüenza y juicio. Este ideal de ser una luz para el mundo impregnó los primeros pasos de la nación. Muchas de las leyes coloniales se inspiraron de manera explícita en los 10 mandamientos. No se trataba de una imposición autoritaria, sino de la convicción de que la justicia debía basarse en principios eternos, no en los caprichos de gobernantes temporales. La idolatría pública, la blasfemia, el adulterio, el asesinato y el robo eran castigados no porque la moral fuera una moda, sino porque se creía que la sociedad debía reflejar el carácter de Dios. Incluso la educación llevaba esta huella espiritual. Las primeras universidades del país, Harvard, Yale, Princeton, no fueron fundadas para producir empresarios, científicos o políticos, sino para formar ministros y estudiosos de la Escritura. El lema original de Harvard proclamaba: verdad para Cristo y su Iglesia. Los estudiantes debían aprender griego y hebreo para leer la Biblia en sus idiomas originales. Para ellos, el conocimiento no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para profundizar en la verdad espiritual.
Y no se trataba solo de educación o leyes. La naciente nación tenía una convicción profunda sobre la importancia de la Biblia en la vida pública. No era un libro privado relegado a los hogares, era una guía para la política, la justicia y la cultura. Durante la Guerra de Independencia, el Congreso autorizó la impresión de miles de Biblias, convencido de que la supervivencia de la República dependía no solo de su ejército sino también de su moral. Más adelante, organizaciones como la American Bible Society se fundaron para asegurar que cada familia tuviera acceso a la palabra de Dios. Este legado espiritual no significa que todos los fundadores fueran cristianos devotos en el sentido teológico más estricto. Algunos eran más teístas que confesionales. Otros tenían ideas influenciadas por la Ilustración. Pero casi todos compartían un punto en común, la convicción de que la moral judeocristiana era la base indispensable para una sociedad libre, justa y estable. Aunque diferían en doctrina, coincidían en que una nación sin Dios estaba destinada al desorden y al colapso. Así, cuando se observa el surgimiento de Estados Unidos desde esta perspectiva, el panorama cambia por completo. Ya no se ve solo a una potencia con aviones, mercados y alianzas militares. Se ve a una nación cuyo ADN espiritual marcó profundamente sus comienzos. Una nación que nació con la idea de ser ejemplo, faro y modelo para el mundo. Una nación que, en su origen, quería reflejar la luz de Cristo ante otras culturas y gobiernos. Ese es el contraste que hace esta parte de la historia tan importante. Estados Unidos no apareció de la nada como un gigante militar, surgió de una raíz que buscaba honrar a Dios. Esa raíz, según muchos, explica tanto la grandeza que alcanzaría siglos después como la severidad del juicio que podría enfrentar si se apartaba del propósito que creyó recibir desde su nacimiento. En este tramo de la historia, la narración se detiene para mostrar que el vínculo entre Estados Unidos y la fe cristiana no era un mero adorno cultural, sino algo mucho más profundo, algo que moldeó sus primeras instituciones, sus leyes y su manera de entender la vida pública. Para comprender la magnitud de ese legado, hay que imaginar los primeros asentamientos no como pueblos improvisados, sino como comunidades que intentaban construir una sociedad entera sobre fundamentos bíblicos. No era una metáfora, ni una aspiración vaga, era una decisión consciente. Las leyes coloniales, por ejemplo, no surgieron de teorías filosóficas europeas ni de una burocracia distante. Muchas de ellas nacieron directamente de los 10 mandamientos. En una época donde la justicia era precaria y las colonias luchaban por sobrevivir, la Biblia servía como brújula moral. El adulterio, el robo, el asesinato, la blasfemia o la idolatría pública no eran simplemente actos reprobables, eran transgresiones de una ley divina que, según los colonos, debía ser la base de una sociedad saludable. Esta visión buscaba ordenar la vida comunitaria no según la voluntad cambiante de los hombres, sino según un código moral que consideraban eterno. Pero el espíritu bíblico no solo moldeaba las cortes y las leyes, también formaba las mentes. Las primeras instituciones educativas de Estados Unidos surgieron, no como centros de ciencia o política, sino como seminarios para capacitar ministros del Evangelio. Harvard University, fundada en 1636, no nació para educar a empresarios o científicos, sino para preparar predicadores que entendieran profundamente las Escrituras. Su lema original proclamaba, verdad para Cristo y su Iglesia, una declaración que resume la misión que impulsó su creación. Los estudiantes debían aprender griego y hebreo, no por erudición académica, sino para estudiar la Biblia sin depender de traducciones. Esta tendencia se repite en Yale, Princeton y otras prestigiosas instituciones que hoy son símbolos del pensamiento secular, pero que en sus raíces estaban diseñadas para formar hombres capaces de interpretar y enseñar la palabra de Dios. En aquellos años, la educación no era un lujo, era una herramienta espiritual. Preparar a un predicador era preparar a un líder moral para las comunidades, a alguien capaz de guiar a una sociedad hacia la sabiduría divina. Y así como las universidades querían asegurarse de que las futuras generaciones conocieran la Escritura, también había un esfuerzo nacional para que las familias comunes tuvieran acceso directo a la Biblia. No era un libro reservado para clérigos, sino una guía para todos. Por eso surgió la American Bible Society en 1816, con la misión de distribuir Biblias por todo el territorio. Era un proyecto monumental para su época, impulsado por líderes que estaban convencidos de que una nación no podía sobrevivir sin una base espiritual sólida. Incluso en los momentos más críticos, como la Guerra de Independencia, el gobierno reconoció la importancia de la Biblia.
El Congreso autorizó la impresión de miles de ejemplares para combatir la escasez provocada por el conflicto. Este acto no solo respondía a una necesidad práctica, sino a una visión, la de que la supervivencia moral y espiritual de la nación era tan esencial como cualquier victoria militar. Por otro lado, la influencia de las escrituras también se refleja en los documentos políticos de los padres fundadores. Aunque algunos tenían creencias teológicas variadas, lo que compartían era un profundo respeto por la moral bíblica. Historiadores han demostrado que más del 30% de las citas presentes en escritos, discursos y documentos políticos de la época provenían directamente de la Biblia. Este dato es revelador, significa que los líderes que formaron el país no veían la escritura como un texto privado o religioso, sino como un referente moral indispensable para la construcción de un sistema justo. Incluso figuras que no eran cristianos devotos reconocían la utilidad de los principios bíblicos para lograr estabilidad social y preservar la libertad. La moral judeocristiana se veía como un pilar necesario, una raíz que daba orden y propósito a la nueva nación. Sin ella, temían que la libertad se corrompiera y se convirtiera en libertinaje, o que el poder se transformara en tiranía. Todo esto compone una imagen muy distinta de la que muchos tienen hoy. En sus orígenes, Estados Unidos no era simplemente un experimento político, sino un intento deliberado de formar una sociedad donde Dios fuera reconocido como la fuente de la moral y la justicia. Sus universidades, sus leyes, sus proyectos nacionales y sus documentos fundacionales estaban impregnados de esa convicción. Es importante entender este origen porque, según la narración del video, esta raíz espiritual es clave para interpretar el futuro de la nación. Si Estados Unidos nació con una conciencia bíblica tan profunda, las bendiciones que recibió, la influencia que alcanzó y, eventualmente, el juicio que podría enfrentar, no pueden separarse de ese fundamento. Una nación que se edificó sobre la palabra también será medida según su fidelidad a esa palabra. Y esa tensión, entre origen sagrado y presente incierto, empuja la historia hacia preguntas más profundas sobre su destino profético. A medida que la historia avanza hacia los siglos XIX y XX, Estados Unidos deja de ser simplemente una nación joven con principios religiosos y se transforma en un fenómeno espiritual sin precedentes. Lo que comenzó como un pequeño grupo de colonos buscando libertad religiosa terminó convirtiéndose en un epicentro mundial de evangelismo. Ninguna otra nación había asumido un papel tan activo, tan decidido y tan expansivo en la difusión del mensaje cristiano. Es aquí donde la narración revela un giro sorprendente. Estados Unidos no solo absorbió el cristianismo como parte de su identidad, sino que lo proyectó sobre el mundo con una intensidad que pocos esperaban. Por todo el país surgieron seminarios dedicados a formar pastores, evangelistas y maestros que después serían enviados a los rincones más alejados del planeta. Las escuelas teológicas florecieron y se multiplicaron, creando un ejército espiritual compuesto de hombres y mujeres convencidos de que su llamado no terminaba en sus comunidades locales. Querían llevar la Biblia donde no había llegado, predicar donde nadie había escuchado, y ofrecer esperanza en lugares donde el Evangelio se desconocía por completo. De esas instituciones salieron misioneros que viajaron a América Latina, Asia, África y el Medio Oriente. Muchos dejaron atrás familias, posesiones y seguridad para entrar en tierras desconocidas, impulsados por una convicción de que Estados Unidos debía ser un instrumento de Dios para las naciones. Su labor no fue pequeña, ayudaron a fundar iglesias, enseñar escrituras, levantar hospitales y establecer escuelas que transformaron comunidades enteras. En muchos países, la primera Biblia impresa, la primera radio cristiana, el primer seminario o la primera obra misionera organizada provenían directa o indirectamente de esfuerzos estadounidenses. Pero el evangelismo estadounidense no se limitó a misioneros dispersos por el mundo. También surgió una maquinaria impresionante de medios, plataformas y recursos diseñados para llevar el mensaje a multitudes. A principios del siglo XX aparecieron emisoras de radio cristiana con programas que cruzaban fronteras, alcanzando hogares que nunca habían visto una Biblia. Luego llegaron los canales de televisión dedicados a transmitir predicaciones, estudios bíblicos y cruzadas evangelísticas que reunían a miles en estadios y millones frente a sus pantallas. Figuras emblemáticas como Billy Graham se convirtieron en voces globales. Sus cruzadas reunieron a multitudes en ciudades de todo el mundo, desde Londres hasta Seúl, desde Buenos Aires hasta Johannesburgo. Su mensaje sencillo y directo sobre arrepentimiento y salvación hizo que millones escucharan el Evangelio por primera vez. Estas cruzadas no solo marcaron la historia espiritual,
sino que consolidaron a Estados Unidos como el motor del evangelismo moderno. Mientras tanto, la traducción de la Biblia se convirtió en otro frente fundamental. Sociedades bíblicas, muchas de ellas nacidas o impulsadas desde Estados Unidos, financiaron proyectos para llevar las escrituras a cientos de idiomas. En lugares donde el Evangelio parecía lejano, la llegada de una Biblia en lengua nativa abría una ventana espiritual nueva. Fue un esfuerzo colosal que involucró financiamiento, recursos humanos, infraestructura y una determinación que pocos países podían igualar. Todo este movimiento hizo que, para muchos creyentes, Estados Unidos fuera visto como algo más que una potencia política, era un bastión espiritual, un faro que iluminaba a las naciones. Y esta imagen se fortaleció aún más con un elemento clave, su alianza con Israel. Desde 1948, cuando Israel declaró su independencia, Estados Unidos se convirtió en uno de sus principales defensores en el escenario internacional. Reconoció al nuevo Estado judío casi inmediatamente, y desde entonces ha mantenido una relación que va más allá de intereses estratégicos. Para muchos estadounidenses, incluyendo líderes políticos, pastores influyentes y millones de creyentes, apoyar a Israel no era solo cuestión de diplomacia, sino de convicción bíblica. La Biblia menciona a Israel como el pueblo del pacto, el escenario central de las profecías y el eje del plan divino. Bajo esta visión, defender a Israel significaba alinearse con los propósitos de Dios. Estados Unidos financió su defensa, respaldó su soberanía, y fue clave en la protección diplomática del país en foros internacionales. Incluso decisiones como el reconocimiento de Jerusalén como capital fueron vistas por sectores cristianos como movimientos con significado profético. Esta combinación, evangelismo global y apoyo a Israel, llevó a muchos a concluir que Estados Unidos estaba cumpliendo un papel especial dentro del reloj profético de Dios. Un papel que, según algunos, explicaba por qué había alcanzado tanta bendición, prosperidad e influencia. No era solo una nación poderosa, era una nación con misión. Sin embargo, esta misma grandeza espiritual también planteaba un dilema inquietante: si Dios había usado a Estados Unidos para diseminar su palabra y proteger a Israel, ¿qué ocurriría si la nación se apartaba de ese propósito? ¿Cómo trataría Dios a un país al que le había dado tanto? Estas preguntas comienzan a tomar forma a medida que la historia avanza hacia su siguiente capítulo, donde la grandeza espiritual empieza a chocar con señales de decadencia moral. Pero por ahora, lo que queda claro es que Estados Unidos no llegó a su influencia mundial por casualidad, hubo una fuerza espiritual que impulsó su ascenso, y esa fuerza dejó un legado imposible de ignorar. Pero toda luz proyecta sombra, y mientras Estados Unidos brillaba con fuerza como impulsor del evangelismo global, otra realidad comenzaba a gestarse entre sus cimientos: la responsabilidad espiritual. Porque en el relato bíblico, ninguna nación recibe bendición sin el peso correspondiente de un mayor juicio. Y eso es precisamente lo que el video subraya en este punto: donde hubo abundante revelación, también habrá abundante exigencia. La Biblia afirma que Dios juzga a las naciones según la luz que han recibido. Israel fue castigado más severamente que cualquier imperio pagano, no porque fuera más perverso, sino porque conocía la verdad y aún así la despreció. Con esta premisa, la narración sugiere que Estados Unidos, una nación que nació sobre principios bíblicos, que envió misioneros al mundo, que predicó la palabra y que disfrutó de una libertad religiosa sin precedentes, está bajo un nivel de responsabilidad mayor que cualquier país que jamás haya escuchado el Evangelio de manera tan intensa. Y es justo aquí donde la historia se torna inquietante. Porque según el video, Estados Unidos no solo ha dejado de sostener los valores que una vez abrazó, ha comenzado a repudiarlos activamente. La nación que antes celebraba la santidad ahora celebra lo opuesto. La que imprimía Biblias ahora censura enseñanzas bíblicas. La que defendía el derecho a la vida ahora legaliza la muerte antes del nacimiento. La que daba forma a leyes basadas en principios morales eternos ahora construye códigos que contradicen el diseño divino. Uno de los puntos más fuertes y dramáticos es la acusación de apostasía. Este término no se refiere a ignorancia o a un simple distanciamiento cultural, sino al abandono deliberado de una verdad conocida. Y la narración señala varios elementos que indican este declive. La legalización del aborto, con millones de vidas terminadas antes de ver la luz, es presentada como una herida moral profunda, un eco del pecado que, según la Biblia, clama justicia desde la tierra. Esta práctica no solo marcó un giro legal, sino un giro espiritual, se convirtió en señal de una cultura que ya no temía el juicio de Dios.
Lo mismo ocurre con la redefinición del matrimonio. Según el video, cuando la nación aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, ignoró por completo los fundamentos bíblicos establecidos en Génesis y reafirmados en el Nuevo Testamento. Ya no se trataba de un debate político, sino de un desafío directo al orden divino. A partir de ese momento, afirma la narración, la familia dejó de ser una estructura definida por Dios para convertirse en una construcción humana sujeta al deseo y la opinión del momento. Pero la caída no termina ahí. La ideología de género, que afirma que el sexo biológico puede ser reemplazado por la percepción subjetiva, es vista por el video como una ruptura total con la verdad bíblica. Esta idea, impulsada por sectores políticos y educativos, se infiltró en escuelas, universidades y hasta en iglesias que, en su afán por adaptarse, dejaron atrás la doctrina para evitar la incomodidad social. El mensaje es claro: cuando una nación redefine lo que Dios ya definió, se embarca en un camino que la Biblia describe como autodestructivo. La consecuencia espiritual de este alejamiento no se manifiesta de inmediato con catástrofes visibles, según la narración, sino con algo mucho más sutil y peligroso: la retirada de la cobertura divina. La Biblia describe este fenómeno como el momento en que Dios entrega a una nación a sus propios deseos, permitiendo que el pecado avance sin freno. Es una forma de juicio silencioso, donde las consecuencias internas terminan destruyendo lo que la fuerza externa no pudo derribar. Y quizás lo más alarmante del relato es la idea de pérdida de identidad espiritual. Estados Unidos pasó de ser una nación orgullosa de su herencia cristiana a una que intenta borrar, ignorar o ridiculizar esa misma raíz. La oración desapareció de las escuelas. Los símbolos cristianos fueron desplazados en espacios públicos. Las voces que defendían principios bíblicos pasaron a ser señaladas como intolerantes. Poco a poco, la nación que alguna vez se vio como ciudad sobre un monte, comenzó a mezclarse con el paisaje del mundo, perdiendo su distinción espiritual. Este contraste, entre un pasado profundamente piadoso y un presente marcado por el relativismo moral, hace que el mensaje del video resuene con pesadez. No se trata de un simple cambio cultural, sino de una transformación espiritual de enormes proporciones. Según la narración, Estados Unidos ha utilizado su libertad para alejarse de aquel Dios que le dio prosperidad, paz y estabilidad. Y en la lógica bíblica, esa inversión de valores trae consigo un juicio proporcional. La historia, entonces, entra en un momento decisivo. Si toda nación que conoció la verdad y luego la rechazó enfrentó consecuencias dolorosas, ¿qué le espera a Estados Unidos, que tuvo más luz, más recursos, más oportunidades y más influencia espiritual que casi cualquier otra antes que ella? Esta pregunta, cargada de tensión, prepara el camino para la siguiente parte de la narrativa, un examen aún más profundo sobre el destino profético de una nación que, según muchos, ya no reconoce las raíces que la hicieron grande. Cuando la narración entra en el terreno de la profecía bíblica, el tono se vuelve más reflexivo. Después de repasar la grandeza espiritual y la decadencia moral de Estados Unidos, surge una pregunta inevitable: si esta nación ha sido tan influyente, tan poderosa y tan visible en la historia moderna, ¿por qué la Biblia no parece mencionarla de manera explícita? Aquí es donde el video hace una pausa para aclarar algo fundamental: la profecía bíblica no gira alrededor de las superpotencias del mundo moderno, sino alrededor de Israel. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el foco profético se mantiene invariable: Israel es el eje, las demás naciones aparecen solo cuando entran en la órbita del pueblo del pacto. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, su relevancia bíblica no radicaba en su poder militar o económico, sino en su interacción directa con Israel. Eran naciones que, en algún punto de la historia, influyeron, oprimieron, bendijeron o alteraron el rumbo del pueblo escogido. Ese es el filtro desde el cual las Escrituras describen el escenario mundial. Comparado con ese contexto, Estados Unidos es una civilización reciente. No existía en la época bíblica, no formaba parte del mundo antiguo y no aparece en los mapas que enmarcan las visiones proféticas. Por eso, el video sugiere que resulta comprensible que su nombre no aparezca literalmente en los textos. Pero la ausencia literal no significa ausencia total. En el lenguaje profético, muchas naciones modernas podrían estar representadas simbólicamente o agrupadas dentro de categorías más amplias, como potencias del occidente o islas lejanas. Y dentro de esas posibilidades, algunos eruditos han tratado de ubicar a Estados Unidos, aunque sin conclusiones firmes.
Pero lo más interesante del mensaje no es la especulación sobre qué símbolo podría representar a América, sino lo que implica que no sea mencionada de manera concreta. Para algunos analistas espirituales, ese silencio no es accidental, es una advertencia. Si una nación tan poderosa no ocupa un lugar visible en los eventos finales, podría significar que su papel será secundario, irrelevante o incluso inexistente en ese momento. Y la razón no sería política ni militar, sino espiritual. El video plantea la idea de que Estados Unidos podría quedar fuera del escenario profético por una razón dolorosa, su alejamiento de Dios. Según esta interpretación, la Biblia no menciona a Estados Unidos no porque sea insignificante hoy, sino porque podría dejar de serlo cuando llegue la culminación de los tiempos. Y no por la fuerza de otras naciones, sino por juicio espiritual. Al haber recibido una de las mayores cuotas de luz, libertad religiosa, acceso a la escritura, influencia global para predicar, también se expone al peso de un juicio proporcional si decide rechazar esa luz. Esto ofrece un giro dramático a la narrativa. La ausencia de Estados Unidos en la profecía no sería una injusticia ni un olvido, sino un mensaje contundente: ningún imperio, por grande que sea, está por encima de las leyes espirituales de Dios. La historia bíblica demuestra que naciones gigantes han caído cuando su corrupción superó su propósito. Babilonia, la más esplendorosa del mundo antiguo, cayó. Roma, dueña del Mediterráneo, cayó. Imperios que parecían eternos fueron reducidos al polvo cuando su orgullo y su pecado sobrepasaron los límites. Así, la pregunta cambia completamente de forma. Ya no se pregunta, ¿por qué Estados Unidos no aparece en la Biblia?, sino, ¿qué dice ese silencio sobre el destino espiritual de la nación? Y la respuesta que el video insinúa es inquietante: una nación con tanta influencia espiritual puede ser juzgada precisamente por no haber sido fiel a la misión que se le confió. El silencio profético se convierte, entonces, en un espejo donde América debería mirarse con humildad. El mensaje es claro y a la vez incómodo: la grandeza no garantiza permanencia. Un país puede ser una potencia mundial durante siglos y aún así desaparecer del escenario de los últimos tiempos si se aleja de Dios. La Biblia no menciona a Estados Unidos, pero menciona un principio que lo atraviesa de lleno: a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Y ese principio, más que cualquier símbolo oculto o interpretación profética, se convierte en el verdadero centro de atención. De este modo, el silencio bíblico no disminuye la importancia de Estados Unidos, la redefine. No lo excluye por irrelevante, sino por advertencia. Y es esa advertencia la que prepara el terreno para explorar, en capítulos posteriores, cuál podría ser el destino final de una nación que recibió tanto, brilló tanto, pero también se ha alejado tanto de su origen espiritual. En esta parte final de la narración, el tono cambia nuevamente. Después de recorrer la historia espiritual de Estados Unidos, su impacto, su decadencia y la advertencia profética que se cierne sobre ella, el mensaje no concluye con fatalismo, sino con una puerta abierta. Es un giro que recuerda las palabras repetidas en toda la Biblia: Dios no destruye sin antes llamar al arrepentimiento. Y ese llamado, según el video, todavía resuena sobre la nación norteamericana. El mensaje comienza con una afirmación que funciona como un rayo de luz en medio del juicio: aún hay esperanza. No una esperanza ingenua, ni basada en política, ni en economía, ni en la fortaleza militar, sino una esperanza fundamentada en algo más profundo: la capacidad de una nación para humillarse ante Dios. La historia bíblica está llena de ejemplos de pueblos que, estando al borde del juicio, fueron salvados porque reconocieron su pecado y dieron la vuelta en dirección al cielo. Nínive es el caso más famoso: una ciudad violentísima, corrupta, pagana, destinada a la destrucción, pero que recibió misericordia cuando se arrepintió sinceramente. Si Dios perdonó una ciudad así, ¿cómo no podría restaurar una nación que, a pesar de su caída moral, aún conserva millones de creyentes que lloran por su país? El video insiste en una idea clave: lo que está en juego no es la economía, ni la influencia internacional, ni la fuerza de su ejército. Lo que está en juego es el alma misma de la nación. Si Estados Unidos se humilla, si vuelve los ojos a Dios, si reconoce su pecado, si abandona la arrogancia moral que lo ha llevado a llamar bueno a lo que Dios llama malo, entonces todavía puede encontrar gracia. Las naciones no están condenadas por sus errores pasados, sino por su obstinación presente. Mientras exista arrepentimiento, existe posibilidad de restauración.
Restablecer los valores que dieron forma a la nación no significa regresar a una nostalgia política, sino recuperar principios eternos, la vida, la justicia, la santidad, la humildad, la obediencia a la palabra. Significa admitir que sin Dios, ninguna libertad se sostiene, ningún imperio perdura, ninguna gloria permanece. Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial no solo por su inventiva o su poderío bélico, sino porque en algún punto de su historia reconoció a Dios como fuente de bendición. Si ese reconocimiento regresa, su historia podría reescribirse con un futuro diferente. Pero la advertencia también es contundente. Si la nación persiste en su camino actual, si permanece en rebeldía, si continúa legalizando lo que Dios condena, si sigue expulsando la fe del espacio público, si continúa despreciando el diseño divino, entonces no será un enemigo externo quien la derribe. Su caída vendrá por juicio divino. Será Dios mismo quien disipe su poder, quien apague su voz entre las naciones, quien permita que la estructura que parecía indestructible se venga abajo no por falta de armas, sino por falta de arrepentimiento. Esta idea no es presentada como amenaza, sino como principio espiritual. Los imperios más poderosos del mundo cayeron cuando se apartaron de la justicia, no por la fuerza de otros, sino porque Dios retiró su favor. Babilonia cayó en una noche. Roma colapsó desde dentro. Y ninguna vio su caída venir. La grandeza humana, sin el respaldo divino, es apenas una ilusión temporal. Sin embargo, la narración es insistente, todavía hay un remanente en Estados Unidos. Todavía hay iglesias que no han comprometido su fe, pastores que predican con lágrimas, jóvenes que buscan santidad, familias que oran, comunidades que ayunan, voces que claman día y noche por misericordia. Ese remanente, como los 7,000 que Dios guardó en tiempos de Elías, es la prueba de que el juicio aún no es definitivo. Mientras haya quienes se arrodillen, la nación no está perdida. El llamado final es directo, casi urgente. Estados Unidos debe volver a las sendas antiguas, aquellas que sus primeros colonos entendieron como pacto con Dios. Debe recuperar la conciencia de que su grandeza no nació de su ingenio sino de su dependencia del Creador. Debe dejar de lado el orgullo y regresar a la humildad que reconoce que todo poder viene del cielo. Si lo hace, Dios puede sanar la tierra, restaurar lo que fue quebrado y devolverle su propósito espiritual. Pero si no lo hace, la advertencia es clara, la nación será silenciada, su influencia se desvanecerá y su gloria será recordada solo como un monumento de lo que pudo haber sido si hubiera permanecido fiel. El juicio no vendrá por manos humanas, sino por la mano del Altísimo, que no puede ser burlado. Una nación puede ignorar a Dios, pero no puede escapar de sus principios eternos. Y así, la historia se cierra no con desesperación, sino con una verdad firme: el destino de Estados Unidos no está en los palacios de gobierno ni en los mercados internacionales, sino en el altar. En su capacidad, o incapacidad, de doblar la rodilla. El camino hacia la restauración o hacia el juicio depende, según el video, de una sola cosa: si la nación decide volver a Dios antes de que sea demasiado tarde.